Vamos a darle paso y recibir a nuestra mesa acá en Pymes en la Red a Graciela Ocaña, que es diputada nacional. ¿Cómo te va, Graciela? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para vos y para toda la mesa. Muchas gracias, Graciela. Obviamente la primera pregunta obligada es analizar el discurso, ¿no?, de Alberto, y que nos cuentes vos, que estuviste ahí presente, cómo lo viviste y qué sentiste cuando lo escuchaste. Bueno, primero creo que fue lamentable el discurso, porque el presidente me parece que más allá de sus 2 horas y media, su alocución, no se refirió a ningún tema de los que le preocupan a los argentinos, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con la violencia de estos grupos mafiosos del narcotráfico, como por ejemplo lo que está pasando en estos días en Rosario. Llevó adelante un ataque a los miembros de la Corte y a la Justicia, básicamente para congraciarse con su vicepresidenta, en la única política que creo que ha sido consistente del gobierno, que ha sido la búsqueda de la impunidad para Cristina. Y te diría cómo lo viví. Yo he estado en varias asambleas legislativas y esa me pareció que fue una asamblea legislativa muy fría, donde el presidente casi no tuvo aplausos, salvo en los momentos en que atacó a la justicia o se congració con Cristina. Y me parece que nos habló de datos, cifras, hechos que solo ocurrieron en el país imaginario de Alberto Fernández. Nos mintió a todos, por ejemplo, cuando dijo que se había hecho cargo de la pandemia. Todos sabemos lo que pasó en pandemia con la fiesta que organizó, todos sabemos lo que pasó con las vacunas. Él dijo que viajó por el mundo para conseguir vacunas, cuando al mismo tiempo sabemos que rechazó 13 millones de vacunas de Pfizer que podía haber salvado la vida a miles de argentinos. Entonces, la verdad que es lamentable, porque se vacunó primero el poder y no los ciudadanos, ni los médicos, ni aquellos que lo necesitaban por ser de mayor riesgo. No compró vacunas, habló de un país en crecimiento cuando las propias cifras oficiales demuestran lo contrario. Así que te diría que un discurso bastante patético. A Y un mí, discurso de despedida de un presidente que me parece que entendió que no va a ser. A mí lo que me pasó cuando lo escuché, sentí una contradicción muy grande, que él habla del crecimiento del país, de que lucha contra la concentración económica, y cuando lo ves en la realidad tenemos trabajadores que no llegan a fin de mes. Así es. Y tenés un promedio salarial del trabajador en blanco que no cubre la canasta básica de alimentos. Entonces, habla de una Argentina, digamos, él presentó una Argentina que no es, digamos, y bueno, eso creo que, no sé lo que te habrá parecido a vos, pero me pareció muy triste y muy patético, ¿no? Aparte era un presidente que se despedía, por lo menos esa es la sensación que tuve yo. Sí, me pareció también cuando hace alusión a Massa, que le dio un respiro grande a este gobierno, porque junio, julio y agosto del año pasado, cuando se fue Guzmán, llegó Batakis, tuvo ahí un desequilibrio muy grande en el ámbito más importante, donde hoy tenemos que estar más fuertes, que es la economía, y llega Massa para darle respiro a este gobierno que parecía que no llegaba a fin de año. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo analizás vos la gestión de Massa? Me parece que es una gestión que lo que está tratando es de estirar el hilo que conduce a la bomba, ¿no? No ha tomado ninguna medida de fondo, se apoyó en las recetas fracasadas del pasado, los controles de precios, los cepos, los supercontroles, que todos sabemos que eso fracasa más temprano que tarde, lamentablemente, y no encaró las reformas que Argentina necesita, que tiene que ver con generar más posibilidades de puestos de trabajo a partir de cambios en muchas de las leyes que hoy impide a las pymes, al pequeño comerciante,
tomar personas en blanco, básicamente porque tienen miedo de perder el poco capital, de perder lo que tienen, ¿no? A raíz de los juicios, el riesgo de juicio que siempre está latente como una espada de Damocles. Yo creo que Massa se perdió una oportunidad, porque creo que tuvo la oportunidad de ser el ministro de Economía y el dirigente político que encabezara cambios profundos que la Argentina necesita, y que estoy segura que él debe coincidir en esto. Lo que no se entiende es que aplique las viejas recetas fracasadas, ya de Moreno, de Axel Kicillof, y bueno, para no irnos más atrás, en la Argentina desde los 50, que hemos visto que siempre ha terminado en una enorme crisis para todos, ¿no? Lamentablemente. Y Graciela, cuando empezás no quiero dejar pasar tampoco dos oportunidades que atañen ahora a la oposición, ¿no? Primero, la actitud que tuvo Iglesias, el diputado Iglesias, de salir a insultar públicamente al presidente. ¿Cómo la analizás vos, siendo parte, ¿no?, de la oposición también? Yo creo que Iglesias no lo insultó al presidente, simplemente habló sobre la vicepresidenta condenada, ¿no? El presidente atacó a la oposición, atacó a la justicia, atacó a los medios de comunicación, porque en definitiva dijo que no muestran los logros de su gobierno, estos logros imaginarios. Yo creo que el presidente tiene que hacerse un poco cargo, no solamente de la falta de gestión, de todo lo que no hizo, sino básicamente de que él ha amparado y ampara una vicepresidenta que hoy está condenada por la justicia. Y me parece que Fernando lo que hizo fue llamar la atención sobre eso. El presidente le contestó, bueno, ahí hubo un intercambio, pero creo que estuvo de un discurso que venía muy con cifras, muy del país imaginario. El presidente en un momento decidió atacar a todos los enemigos de Cristina. Y bueno, después lamentablemente es cierto que no fue el clima más adecuado, pero es lo que hay, porque tampoco podés estar frente a un presidente que dice las barbaridades que dice sobre la oposición, sin hacerse cargo de que que su compañera de gobierno, Cristina, digamos, está condenada. Sí, a mí lo que me pasa como ciudadano, como periodista, cuando veo esas cosas es que me da cierto pudor, me da vergüenza ver cómo se pelean porque está bien el debate lo celebro, el debate va a ayudarnos a encontrar mejores soluciones, pero la agresión verbal me parece innecesaria y de una bajeza muy alta. Hoy necesitamos políticos, diputados, senadores que tengan otra grandeza, porque el país está necesitándolos. Sí, básicamente te diría que necesitamos que quien dirige el país viniera al Congreso a decir qué cosas, qué políticas iba a llevar adelante para mejorar la calidad de vida de la gente. Hablar de estos temas que el presidente no ha hablado, desde la inflación, qué políticas iba a hacer, qué propuestas, qué proyectos de ley tenía para esto. La verdad que el presidente dejó mucho que desear en eso, más allá de que creo que el Congreso es un lugar de diálogo, y fundamentalmente también como diputado vos siempre tenés dos roles, ¿no? El de hacer leyes, pero también el de controlar. Hola, Graciela. Y este es un gobierno que no le gusta que lo controlen. Buen día, Graciela, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta sobre un tema que vos has investigado y denunciado en muchas oportunidades, que es el tema PAMI, el tema jubilados, más allá de Alberto, que dijo que la jubilación mínima le había ganado a la inflación en el 2022, entre otras de las tantas otra cuestiones. Mentira. Claro. Te quería preguntar, ¿cómo ves hoy, qué diagnóstico tenés de los jubilados, de la situación que atraviesan? Mira, están atravesando una situación muy compleja, porque la mayor parte de los jubilados gana una jubilación mínima de 58.000 pesos, que con bonos llega a los 70.000 pesos, y te das cuenta que está muy por debajo de la canasta básica para adultos mayores que fija la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad.
yo creo que es muy grave la situación, básicamente porque también hoy hay un problema estructural en el sistema de salud en general, los vemos tanto en el sistema de obras sociales, de prepaga, en el sistema público, pero que en el PAMI repercute muy fuertemente porque son los jubilados los que más demandan estos servicios y hay esperas muy largas para conseguir turnos. Y también un poco la gestión de PAMI, lo que hay es una especie de relato como la libertad de elegir, los medicamentos gratis, y la verdad que esto no es tan así, porque la libertad de elegir no ha bajado el tiempo de espera de los turnos para las especialidades más demandadas por adultos mayores, y sobre eso el PAMI no está haciendo absolutamente nada, porque el jubilado tampoco puede esperar hacer una consulta con un traumatólogo, con estas especialidades estamos hablando, ¿no? Sí, y además porque nosotros lo hablamos desde lo macro, pero hay historias 90, puntuales, operaciones, gente que está esperando. Así es, que no tiene la prótesis. Es cierto, no corre riesgo de vida, pero el deterioro para esa persona es enorme, no puede acceder a los medicamentos oncológicos, ni hablar. Entonces, yo creo que eso es grave. Lo mismo pasa con los medicamentos gratuitos, que en realidad, digamos, el PAMI redujo la cantidad de medicamentos que entrega gratuitamente a un nivel de 170 drogas, que son incluso las más comunes y te diría las más económicas del mercado, pero también bajó la cobertura, es decir, que ahora medicamentos que antes tenían 70, 85% de cobertura por parte del PAMI, ahora han bajado esa cobertura al 50%, con lo cual el gasto de bolsillo del jubilado, que toma muchos medicamentos, porque todos sabemos que con la edad vas aumentando, los médicos dicen que cada 10 años, cuando cumplís 10 años más, vas aumentando por lo menos 2 drogas más de medicamentos que necesitas para tu salud. Entonces, obviamente atraviesan una situación muy difícil, muy angustiante, con funcionarios que están preocupados por defender, digamos, los intereses de los grupos políticos, de la cámpora, incorporando militantes y no médicos, no viendo cómo soluciona esto. Y eso, digamos, hace que los jubilados estén atravesando desde el punto de vista tanto económico como desde el punto de vista asistencial una situación tremenda. Yo hablo mucho con ellos, la angustia cuando no tienen un hijo, no tienen una persona que puedan ayudarlo, es enorme. Claro. Y creo que sobre eso hay que abocarse, porque más allá de estos problemas que estábamos diciendo estructurales hoy que estamos viendo en un sistema que al salir de la pandemia, digamos, no puede todavía recuperar el músculo necesario para dar respuesta rápida a la población, pero son los adultos mayores los que más rápido y no tienen tiempo para esperar, ¿no? Claro, encima de eso. Graciela, la última, que tiene que ver un poco con lo que vos hiciste alusión antes, que ustedes están en el Poder Legislativo para crear leyes y controlar. El año pasado todo el Poder Legislativo tuvo 26 sesiones, 14 y 12 entre diputados y senadores. Quiero preguntarte a vos cuáles son las perspectivas de proyectos de ley que tienen desde tu bloque para este año y si hay alguna que atañe al mundo PYME. Mira, nosotros tenemos un proyecto que hemos presentado hace hace 60 días aproximadamente, que surgió justamente de la conferencia que hubo en Mar del Plata, de idea. En donde de idea, exactamente, perdón, del bloque de ideas, donde una de las propuestas que habían explicitado tenía que ver con adecuar ciertas normas, ciertos incentivos que en definitiva lo que hacían era generar un marco de judicialización de las relaciones laborales, sin mejorar la situación de empleabilidad y al contrario, digamos, produciendo lo contrario. Entonces nosotros ahí nos pusimos a trabajar con un compromiso tanto de varios gobernadores que allí dijeron que estaban de acuerdo. Nosotros
tomamos el compromiso que tomó Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta, desde Juntos por el Cambio de Presentes, y nos pusimos a trabajar y creo que es una iniciativa muy potente para poder resolver ese problema. ¿Y en qué está hoy ese proyecto? Bueno, está presentado, no hemos podido todavía darle tratamiento. Lamentablemente, viste que también cuando se presentan los proyectos, muchas veces lo que hace el Frente de Todos es mandarlo a comisiones donde el manejo lo tiene el Frente de Todos, entonces no convoca para el tratamiento de esos proyectos. Nosotros ahora que comienzan las sesiones ordinarias, hemos en la Comisión de Comercio empezado el tratamiento, aunque no es la comisión cabecera del proyecto, y lo que vamos a pedir ahora con el inicio de las sesiones ordinarias es a través de un artículo del reglamento la posibilidad de darle tratamiento a ese proyecto en forma urgente. Es una ley lo mismo, que por ejemplo, la ley de alquileres, digamos, es un tema que nosotros hay 2 dictámenes, no conseguimos tener la decisión del oficialismo. Y tenemos que dar estas discusiones de cara a la gente, ¿no? Claro. Que hoy no puede alquilar, por ejemplo. Por eso era ese un poco mi interpelación, porque la verdad es que necesita tanto la sociedad civil, la población en general y los empresarios, que el Poder Legislativo esté trabajando más fuerte que nunca. Nosotros tenemos muchas propuestas que tienen que ver con estas cuestiones y lo que necesitamos es lograr esos consensos. Hasta ahora el Ejecutivo y fundamentalmente el bloque del Frente de Todos lo que ha buscado es imponer una agenda que va a estar bastante lejos de la sociedad, más cercano a las necesidades de la vicepresidenta. Graciela, y que tiene que ver con la impunidad, el juicio político a la Corte, bueno, y todo lo que estamos viendo hoy como tema en el Congreso. Gracias, Graciela, por tu tiempo. No, gracias por el llamado y buen domingo. Fue Graciela Ocaña, diputada nacional. Necesitamos consensos, ¿no? Nos quedamos con esa frase al final, más allá de oposición o el gobierno de turno. Necesitamos que se generen consensos porque si no se hace muy inviable. No, y los temas también, abordar los temas que preocupan. Claro. La preocupación es de la gente de verdad. Un jubilado que no llega a cubrir la canasta básica con lo que le pagan, que tiene que pagar remedios de PAMI porque ahora solo cubren al 50%, que tiene que esperar largas horas para que le den un turno para solucionar cuestiones urgentes. A mí me quedé con una frase que dijo ella, que es el jubilado no puede esperar. O sea, no tiene tiempo de esperar, porque está en los últimos años de su vida, y la palabra júbilo, que tiene que ver con esto de no trabajar, de estar en tu casa y disfrutar, ¿no? De no tener que tener una jornada laboral de 8 horas como tuviste toda tu vida, la pasás peor que cuando estabas laburando. Con lo cual es triste, y ni hablar de los chicos que no van al colegio, que no tienen para comer. Se hace un país difícil de pensar. Y quizás sí es importante que repensemos a nuestro poder judicial, sí es importante que repensemos nuestra justicia, capaz que no es el momento.